Buenas noches, jóvenes. Ahora sí comenzaremos. ¿Me escuchan, no, jóvenes? Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Sí, se le oye. sí, licenciado. Espero que han visto los videos que les he mandado, jóvenes. Sí, licenciado. Ya. A ver, lo primero antes de comenzar, hay dos cosas, hay un tema que hay que tomarlo en cuenta, y es que también dice ahí, ¿qué se entiende por mercancía? Eso es lo primero que hay que aclarar. Eh, a ver, mercancía es toda aquella, mm, bueno, tiene que cumplir dos condiciones básicas. Es cualquier objeto que tenga, que pueda ser tangible, o sea, que pueda tocarse, y además de que pueda tocarse, pueda ser transportable. Entonces, son dos conceptos que hay que tenerlos muy en cuenta siempre para definir una mercancía. Es todo aquello que puedo tocar y que puedo transportar de un lado a otro lado. Y ahí podemos tener, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que no se consideraría mercancía. Por ejemplo, ahí tenemos el caso del el Illimani, por decir algo. El Illimani, si bien lo podemos tocar, si bien lo podemos tocar, si bien lo podemos Todas tocar, las naves tienen esta división. si bien la mercancía podemos tocarla, podemos utilizarla, podemos tocarla, como por ejemplo, el caso del Illimani, si bien lo podemos tocar, pero no podemos transportarlo, entonces no se consideraría una mercancía. ¿No? Entonces, ahí tenemos en cuenta esta situación. Hay que siempre tener en cuenta que una mercancía es todo aquello, cumple dos funciones. Es todo aquello que podemos tocar, que es tangible, y aquello que podemos transportar. Entonces, volvemos al ejemplo. El imán entonces no se considera una mercancía porque no cumple una de las dos funciones. Una función que es el de transporte de la mercancía. No podemos transportar. Tal vez podríamos sacar un pedacito, pero eso comparado con lo que es el Illimani no lo podemos hacer. Lo mismo pueden ser, por ejemplo, un paisaje, la ciudad de La Paz. Sí podemos sacar una imagen, una captura, pero es una captura de una pantalla, una fotografía, pero no es una mercancía como tal. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Luego, respecto al tema del, de aquello que no es tangible, que no podemos tocar. Por ejemplo, un- una consultoría, un sistema de contabilidad, por ejemplo. Si bien lo podemos no podemos, podemos transportarlo, eso mediante internet, no es algo que podamos tocarlo, ¿sí? Entonces, como no lo podemos tocar, la mercancía, no, esa cosa, situación, ese servicio no es algo tangible. Entonces, ahí hay que considerar esa situación. Un servicio, como puede ser un servicio de turismo, no lo podemos tocar. Sí podemos transportar, no al servicio, pero sí a los que van a ver el Imani, un atardecer, el Saler de Uyuni. Sí podemos transportarlos, pero el servicio no lo podemos tocar. Tal vez las cosas que ofrece, pero el servicio como tal no. Y hay, por ejemplo, una contabilidad, un sistema de una consultoría, ese tipo de cosas sí podemos transportarlo, pero no podemos tocarlo. Ahora, ¿en qué sentido o en qué va relación esto? Ahí estoy publicando justamente en la resolución, esto también lo tienen en su arancel. Esto está en las primeras páginas, a ver, vamos a ver en qué página está. El arancel en la página 7 de su arancel, el 2021, y lo mismo debe existir en el 2020, perdón, el del 2021, 2020,
Fíjense que es una resolución ministerial. Todo arancel aduanero, el documento, tiene que ser aprobado mediante una resolución ministerial y tiene que ser aprobado antes de que comience el año. Si se fijan aquí, lo voy a agrandar un poco. Fíjense que aquí tenemos una resolución ministerial número 973 del 31 de diciembre del 2020. ¿A qué está haciendo referencia que es esto que es del 2020? Está haciendo referencia a que ha sido aprobado el 2020 y va a poner en vigencia el arancel aduanero de importaciones. Nos vamos aquí a la última parte, a la parte donde dice parte resolutiva, en el primer artículo. ¿Se nota, no, mi pantalla, jóvenes? Sí, se ve, ¿no? Entonces, me van a decir cuando no vean. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo. Entonces dice, la primera parte dice, dar vigencia a partir del 1 de enero del 2021 al arancel aduanero de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia 2021, que en anexo forma parte de integrante de la presente resolución. Entonces, el arancel tiene que ser puesto mediante una resolución. Lo mismo ha existido para el arancel 2020. Entonces, ha habido una resolución a finales de diciembre de 2019 que ha puesto en vigencia el arancel del 2020, ¿no? Y lo mismo. Y casi son las mismas resoluciones, los mismos artículos que existen ahí. ¿A qué va en relación esto? A que este arancel, en relación a las mercancías, este arancel es para mercancías. ¿Sí? Este arancel es para mercancías, no es para servicios. ¿Ya? No es para servicios, vuelvo a reiterarles, puede ser un servicio de consultoría, un sistema de contabilidad, un call center, digamos, para recibir llamadas, o un sistema de alguien que quiera desarrollar un sistema informático y una serie de cosas. Entonces, todo eso hay que considerar que no es parte de una mercancía y no van a incluirse dentro del arancel. Lo único que tal vez podría considerarse que no es tangible es la energía eléctrica. Y eso espero que lo hayan visto, capítulo 25, 26, 27. En esos capítulos existen esa situación, la energía eléctrica. En los capítulos de la energía 25, 26, 27. Entonces, ahí hay que considerar que ahí sí van a encontrar la energía eléctrica. Podría entenderse que no se puede tocar, pero sí se puede transportar. Ese es tal vez un caso. Pero vamos en materia. Entonces, por ejemplo, bajo el concepto de mercancía, imagínense que trae a alguien un CD que contiene, por ejemplo, el Windows 2021 o 2010, digamos, el Windows 10 versión 2021, y trae, ¿no? Entonces, esa mercancía no va a pagar impuestos por el contenido, sino paga impuestos por el soporte, es decir, por los CDs. Porque a veces es difícil valorar una mercancía, un servicio, porque para unos puede ser bastante alto, para otros no, y además no tenemos constancia realmente de qué sirve, no es como una mercancía. Entonces, ahí hay que diferenciar que existen dos situaciones. Una cosa son las mercancías que cumplen las dos funciones, y en el video también, el primer video que les he pasado también dice lo mismo. Una mercancía es aquello que puedo tocar y aquello que puedo transportar. Entonces, todo este arancel, el que los tienen, es referido a mercancías, ¿ya? Mercancías. Y un tema importante aquí, fíjense, aquí dice que mediante decisión 812 del 29 de agosto del 2016 y sus modificaciones, la Comunidad Andina aprueba el texto único de la nomenclatura común de designación y codificación de mercancías de los países del miembros de la Comunidad Andina, que incorpora la sexta enmienda del sistema armonizado. ¿Qué significa la sexta enmienda? A ver, si nos vamos, esto es una introducción a este punto que es la sexta enmienda. A ver, hace años de años
Imagínense, a ver, solamente en el país, un bolígrafo o un lápiz, ¿cómo se puede llamar? ¿Qué nombres tiene? Fijémonos simplemente en el país, en Bolivia. Un lápiz puede, como su nombre dice, lo podemos ver y lo lápiz, ¿no? Pero hay en otras partes del país que tienen otros nombres. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz no se llama lápiz, se llama manguito, le dicen, el manguito. Entonces, es otro. Entonces, hasta en el mismo país tenemos diferentes nombres. En otros países, por ejemplo, un bolígrafo, nosotros le llamamos bolígrafo, en otro lugar le puede llamar punta bola, en Argentina, por ejemplo, le llaman el viromen, y ahí existen diferentes excepciones para eso, para un mismo. O por ejemplo, si nos ampliamos y vamos por el tema de, a ver, a nivel internacional, si yo les digo cómo se dice un bolígrafo en inglés, yo creo que ustedes me contestarán y me dirán, es pen o pencil. Entonces, ese pencil es en inglés, pero si yo les digo que me digan cómo se dice bolígrafo en chino, en japonés, en hindú, entonces, imagínense, estamos hablando de cosas que son, o de términos que pueden tener una infinidad de términos para una misma mercancía. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando? Entonces, ahí va uno de los temas, ¿no? A ver, vamos a leer lo que dice su compañero, o perdón, su compañera Janco Ramos Milagros Diana, que dice, licenciado, perdón, mencionar todo aquello que pueda ser comerciable, transportable y que sea tangible. Básicamente, como dice su compañera, sí es. Hay algunos que incluyen comerciable más y hay algunos que no. Porque, por ejemplo, yo no suelo incluir comerciable. ¿Por qué razón? Porque un cuadro antiguo, y ustedes han visto ojear en el arancel, van a ver que existe el capítulo 97, que son obras de arte. Por ejemplo, la Mona Lisa. Entonces, si bien la Mona Lisa no es comerciable porque es un bien intangible, entonces muchas veces eso no puede ser tangible y puede ser transportable, pero que no sea comercializable o sea comercializable, eso no afecta al arancel, porque para que salga de una mercancía, digamos, en una gira de países, en una gira por los países, para, digamos, una gira para de un de obras de arte, digamos, para que se conozcan en otras partes del mundo. Imagínense, eso tiene que sí o sí tener su partida arancelaria. Tiene que tener sí o sí una subpartida arancelaria. Entonces, esa subpartida arancelaria tiene que darle. Y eso tenemos que encontrar en el arancel. Entonces, comerciable, yo no suelo incluir. Yo suelo incluir básicamente lo que hemos dicho, las dos cosas, que sea tangible y que sea transportable. Entonces, eso aclarando a su compañera Milagros Hanco. Entonces, para la materia y para lo que resta conmigo, tiene que cumplir una mercancía dos condiciones, que sea tangible, que podamos tocar, y el otro que sea transportable. Esas dos. Comerciable no lo vamos a tomar en cuenta, que eso sería para el tema de para el tema de valoración, pero no necesariamente para el tema de clasificación. Volviendo a lo que estábamos hablando. Entonces, estábamos hablando de que un bolígrafo en el país puede tener varios nombres, pero también a nivel nacional también puede tener otros. A ver, mientras tienen una... Licenciado, su micrófono está apagado.
Lice, no se le escucha, su micrófono está apagado. Ya jóvenes, disculpen, no sé qué ha pasado con mi micrófono, no sé qué ha pasado, pero volvemos.
Entonces, lo que estábamos hablando que, imagínense, un bolígrafo puede llamarse de diferentes formas en el mundo. Si simplemente en el país, hablando el mismo idioma, estamos en el mismo país, existen diferentes excepciones para algo, imagínense a nivel internacional, ya vamos, en toda Latinoamérica, incluso con España también tenemos otra característica, con el mismo idioma. Pero imagínense, a nivel ya incrementamos por idiomas. Y como les decía, si alguien me puede decir cómo se llama un bolígrafo en inglés, en alemán, en francés, en chino, en coreano, entonces son diferentes cosas que se hablan. Y por eso a través del tiempo se ha visto por conveniente que a veces que no se entienden. En el tema del comercio también no hay un idioma, no existía un idioma único en el cual podría uno relacionar, ¿no? Un idioma único entre personas o que van a comercializar. Porque uno puede decirle, digamos, pencil y nosotros le decimos bolígrafo. Entonces necesitamos una traducción en ese momento. Entonces, a nivel internacional, esos problemas han existido desde siempre. Y resulta ser de que se han juntado en un principio los países y han dicho en el finales de los 70 y han dicho, el comercio ha crecido tanto que tenemos que ponernos de acuerdo y hablar un mismo idioma porque no nos entendemos. Uno puede decir una cosa y otro puede decir otra cosa. Entonces, ahí han comenzado a hablar, han comenzado a decir, comenzaremos a hablar dos cosas. Tenemos que diferenciar hablar un mismo idioma, ya hayan comenzado a decir, tenemos que hablar de una nomenclatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué será una nomenclatura? Y aquí voy a poner nomenclatura. ¿Ya? Nomenclatura. ¿Qué es una nomenclatura? Como su nombre dice, ahí podemos tener un ejemplo, digamos, de una lista, una lista. Por ejemplo, la lista de personas, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, la lista de personas. Y también tenemos, por ejemplo, una lista del directorio de teléfonos. ¿Ya? El directorio de teléfonos. Estas son dos nomenclaturas. Se está escuchando, se está viendo mi pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Gracias. Entonces, ¿qué características es una nomenclatura? Cosas tan sencillas. Por ejemplo, una lista de personas, en vez de decir, digamos, por el nombre, agarro una lista y pongo el 1 para los apellidos con A, B, los con B, 2, 3, 4, 5, C, 3, el 3, el 6, 7 con los D y así sucesivamente, como una lista. Entonces, en vez de llamar por números, perdón, por apellidos, lo que podría hacer es llamarles por números. Entonces digo, 1 ya sabe que a quién le corresponde, 2 ya sabe. Entonces, ¿qué estamos armando ahí? Estamos armando una nomenclatura. Y una nomenclatura tiene una característica específica, que por ejemplo en este caso, ¿cuáles son las características? Es que tiene un listado de las personas ordenadas por orden alfabético desde el apellido A hasta la Z. Entonces, ahí ya tenemos una característica, hemos armado una nomenclatura. Por ejemplo, el directorio de teléfonos, ahí tenemos otra nomenclatura. ¿Cuáles son las características? Ustedes saben que los que comienzan con 2, bueno, todos comienzan con 2 ahora, pero el segundo dígito es 2, digamos. Todos los que son 2 pertenecen a la ciudad de La Paz. Después también aquellos que tienen 4. Sabemos que 4 significa, si mal no me equivoco, ustedes me corrigen, creo que es a Sopocachi, toda esa zona. Todos los que son 2 pertenecen a todo lo que es Miraflores. Los que comienzan con 8 son la ciudad del Alto y así sucesivamente. Entonces, en el directorio de teléfonos es otra forma de ordenar los números de teléfono. Entonces, el directorio de teléfonos es otra situación. Ahí también tenemos otra nomenclatura que puede ser el carnet de identidad. Entonces, carnet de identidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué características tiene el carnet de identidad? Tenemos ahí que está compuesta de dos partes. Uno es un número correlativo de acuerdo al nacimiento
y el otro bondo ha sido extendido. Eso significa si es en qué departamento, porque ahí vienen si es Potosí, PT, si es La Paz, LP, si es Santa Cruz, CSC, si es Cochabamba, CD y así sucesivamente. Entonces, ahí también tiene una característica, el carnet de identidad. ¿Sí? El carnet de identidad tiene esa característica que está compuesta por un nombre y tiene el lugar donde ha sido expedido. Entonces, esa es una nomenclatura también. Y cada nomenclatura, en lo que hemos visto, la lista de personas, el directorio de teléfonos, carnet de identidad, tiene sus propias normas, sus propias características, ¿ya? Sus propias normas. Entonces, ahí también tiene que entrar el tema de nomenclatura. Nomenclatura, y aquí voy a poner aquí abajo lo que estamos viendo ahora nosotros, es la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado. Entonces, ahí también existe, a nivel internacional se han puesto de acuerdo los países y han dicho tenemos que decidir cómo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer. Porque decir pen o lapicero o bolígrafo tiene diferentes nombres, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que utilizar un mismo lenguaje. Y ahí han dicho, está bien, tenemos que utilizar una nomenclatura. ¿Qué características va a tener esta nomenclatura? Y ahí entramos al arancel. El arancel, si ustedes se fijan, en el índice tenemos en principio animales vivos y luego carne producida y así sucesivamente existen una serie de capítulos referidos a productos de origen animal, pero que tienen una característica, que es desde cómo se obtiene la naturaleza hasta cómo llega al final a la naturaleza y cómo es procesado. A medida que avisamos, capítulo 1 es animal vivo como sale de la naturaleza. Al animal lo faenamos y obtenemos la carne y ya es un proceso. Y después tenemos otro proceso y otro proceso. Y a medida que avanzamos en el arancel, fíjense capítulo 17, 18, 19 y demás, tenemos que, a medida que avanzamos en los capítulos, las mercancías son más y más y más y más elaboradas. Entonces, esa es la principal característica de la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado. Que a medida que avanzamos más, se va elaborando, las mercancías van de lo más menos elaborado a lo más de lo menos elaborado, tal como sale de la naturaleza, a como ya sale totalmente de la naturaleza, ¿no? A como ya es transformado. Entonces, esa es una característica. Entonces, ¿qué ha sucedido? A nivel internacional han dicho, tenemos que ponernos de acuerdo los países y decidir qué va a suceder. Entonces, han decidido aquí que una nomenclatura, los dos primeros dígitos se van a referir a capítulo. ¿Sí? A capítulo. ¿Ya? Voy a ponerlo de otro color, ¿ya? Para que se entienda. ¿Ya? Entonces, ¿qué han decidido? Los países han dicho, vamos a crear una nomenclatura de las mercancías. Entonces, vamos a ordenar por números, por capítulos, y van a ir capítulos del 1 al 97. Los primeros dos dígitos van a referirse al capítulo. Los siguientes dos dígitos, 3 y 4, van a referirse, ese capítulo se parte, esto es una partida. ¿Ya? Entonces, el capítulo tiene partidas, o sea, en otras palabras, el capítulo se parte. Se parte. Y luego tenemos, estas partidas se van a volver a partir, una subpartida. ¿Sí? Se subparte. Esto los voy a ocultar por el momento. Entonces dice esa situación. Entonces a nivel internacional han dicho, esta va a ser nuestra estructura. Entonces tenemos un capítulo que se va a partir, que va a tener partituras, partidos. Entonces se pueden partir 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y después tenemos esas partidas a su vez se van a subpartir. Se va a ver una subpartida a nivel de 6 dígitos. Y a todo esto le han llamado la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado.
¿Por qué razón? Porque su nombre claramente dice que es arancelaria, ¿no? Arancelaria significa referida a impuestos, al gravamen arancelario. Entonces, aquí nos está diciendo nomenclatura arancelaria del sistema armonizado. Ahora, para esta nomenclatura, han dicho en un principio cuando se han juntado y han dicho, nos va a servir tanto para pagar impuestos como para llevar también estadísticas. Entonces, una nomenclatura que lleva dos funciones. Por ejemplo, en el caso de la lista de personas, que aquí abajo la pongo, aquí abajo la voy a poner de amarillo, en esta lista de personas, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Es llamar lista para saber si están presentes o no están presentes las personas que se han inscrito al curso. Esa es la función. En el caso de la nomenclatura arancelaria, la función principal de la nomenclatura es, en principio, identificar las mercancías para saber cuánto pagan impuestos y además también hacer una estadística. Entonces, en base a esta nomenclatura, en la clasificación, también a ustedes han de escuchar en las noticias, Bolivia ha exportado tanto de gas o de carne. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Agarran las subpartidas, esa nomenclatura, y las van clasificando y van a decir, a ver, ¿cuántos animales vivos ha exportado Bolivia? Ah, eso corresponde al capítulo 1. Entonces, capítulo 1 y ha juntado, ha sumado todo el valor que se ha hecho, todas las declaraciones que se han presentado ante la aduana y son del arancel, o perdón, del capítulo 1. Entonces, capítulo 1 sabemos que es animales vivos. Entonces, todo eso lo ha juntado, ha sumado y ha obtenido el tema de la nomenclatura, del cuánto está exportando, ¿no? Cuánto se exporta de Bolivia, por ejemplo, en animales vivos. Y así de cualquier mercancía. Entonces, esta nomenclatura cumple dos funciones. Vuelvo a reiterar. Para pagar impuestos, pero también para tener estadísticas de cómo va el comercio internacional. ¿Ya? Tenemos esa situación. Ahora, la segunda parte de esto, nos dice nomenclatura arancelaria, esto tiene dos funciones, dos partes. Tiene nomenclatura y nos habla del sistema armonizado. Sistema armonizado, armonizar significa igualar, algo así, es un sinónimo, bueno, para este caso sería un sinónimo de igualar. Entonces, todos los países en el mundo ahora utilizan este sistema armonizado, porque entre todos los países se han puesto de acuerdo y han dicho, tenemos que hablar un mismo lenguaje para las mercancías. Mercancías, todo aquello que podamos tocar y podamos transportar. Esas dos cosas. Entonces, por eso va a esta nomenclatura arancelaria del sistema armonizado. ¿Ya? También van a escuchar hablar esta nomenclatura del Consejo de Cooperación de Bruselas. Van a escuchar también, voy a escribirlo aquí en mi pantalla, del Consejo ¿Ya? Entonces, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué habla del Consejo de Cooperación de Bruselas? El Consejo de Cooperación de Bruselas es el nombre antiguo de la OMA. ¿Ya? Esto es el Consejo de Cooperación de Bruselas, es lo mismo que decir la OMA. Es lo mismo que decir la Organización ¿ya? Organización Mundial de Aduanas, o lo que en otras palabras hablamos siempre de la OMA. Entonces, Consejo de Cooperación de Bruselas o Organización Mundial de Aduanas es lo mismo, solo que el Consejo de Cooperación de Bruselas es el nombre antiguo de la OMA, que como su nombre dice era de cooperar y era Bruselas porque es la ciudad en Europa en la cual se reunieron y es un consejo de cooperación. Entonces, a eso va eso, ¿no? A eso va esa situación. Entonces, volviendo a recapitular, entre los países, para no hablar
no utilizar el lenguaje, han decidido crear una normativa, una nomenclatura. ¿Qué es una nomenclatura? Es simplemente un listado de mercancías que tienen un orden específico. ¿Ya? Entonces, eso es una nomenclatura. Ahora, ¿por qué se llama sistema armonizado? Porque entre todos los países se han puesto de acuerdo. Actualmente, de los más de 200 países, porque ya hasta el momento son casi 198 los que utilizan el sistema armonizado, pero eso representa casi el 98% del comercio internacional. Los últimos dos que han ingresado es China y Rusia. Entonces ya se podrán imaginar que todo el mundo ya está utilizando, ¿no? Básicamente con eso. Entonces por eso se llama sistema armonizado. Ahora, ustedes van a escuchar hablar bastante de que no es simplemente, si ustedes han visto en el arancel y van a escuchar, o han visto el año pasado, saben que tiene que ser 10 dígitos. Entonces, cuando hablan de 10 dígitos, se aumentan otros 2 más. Este es el sistema armonizado, son 6 partes, son 6 números, 6 dígitos. ¿Sí? Son 6 dígitos. Ahora, ¿qué es lo que es sobre esta base de los 6 dígitos, que es el sistema armonizado? Y lo voy a... Sí. Ya, esto. Ahora, van a escuchar hablar esto también de la nandina. De la nandina. Ya voy a hacerlo aquí. ¿Qué es la nandina? Entonces, nandina significa nomenclatura arancelaria de la comunidad andina. ¿Ya? De la comunidad andina. Eso significa nandina. Ya lo voy a poner en colores para que esté más grande. Entonces, nandina significa nomenclatura arancelaria de la nandina. ¿Qué significa esto de la nandina? No es otra cosa que sobre estas subpartidas que se tiene aquí, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho una subdivisión. A esa subpartida de 6 dígitos, aquí le voy a poner subpartida de 6 dígitos, ahora le hacen otra subpartida, pero de 8 dígitos. Subpartida de 8 dígitos. Entonces, ahí se hace, no es que se ha creado otra nomenclatura, sino sobre la base de las que estaban en el sistema armonizado, han creado otra subpartida. Y luego también existen la subpartida a nivel de 10 dígitos. ¿Sí? A nivel de 10 dígitos. Entonces, esto ya es en el caso de Bolivia. Bolivia. Entonces, ahí tenemos. Entonces, no es que se cree otra nomenclatura, sino a partir de estas divisiones, como hemos dicho, capítulos se parte, esta partida se subparte y así sucesivamente. Entonces, como un árbol. ¿Sí? Esto sí, ya se pueden ir imaginando que el capítulo es el tronco, la partida es la rama más gruesa, la subpartida es una rama más delgada, otra subpartida de 8 dígitos, otra y otra y otra. Entonces, bajo estos conceptos que estamos diciendo ahora, ya se podrán imaginar que si estos países, ¿sí? Estos países que están aquí, estos es lo mismo a nivel de los países. ¿De qué países? De Rusia, digamos, China. Esos 6 dígitos son lo mismo para Rusia, China, Estados Unidos, y aquí también vamos a tener Bolivia. ¿Ya? Bolivia. Entonces, son iguales, y sobre esos se han ido juntando, se han ido
eh, haciendo divisiones de acuerdo a cómo están relacionados cada país, cada uno de los países. Por ejemplo, Bolivia sabemos que participa de la Comunidad Andina. Entonces, la Comunidad Andina, ¿qué cosa es? Una asociación de países que tienen ciertas características o que han decidido unirse. Entonces, se han unido entre esos países y tienen ciertas características y han utilizado los dígitos 7 y 8 para diferenciarlos. 7 y 8 para diferenciarlos. Entonces, aquí es Comunidad Andina y quienes forman la Comunidad Lacan, forman Perú. ¿Quiénes están en la Comunidad Andina? Un ratito esto lo voy a aclarar. ¿Quiénes están en la Comunidad Andina? Perú, Colombia, está Ecuador y está Bolivia. ¿Ya? Entonces, la CAN engloba a todos a estos 4 países. Antes estaba Venezuela y también estaba Chile, pero decidieron por X o Z motivos salirse en su momento. Entonces, la comunidad, como habíamos visto aquí, la nandina, es una nomenclatura sobre la base del sistema armonizado que nos ha permitido aumentarle 2 dígitos más para hacerlos diferentes, para hacer una particularidad, porque cada bloque tiene sus particularidades. Y los dígitos 9 y 10 son referidos exclusivamente para Bolivia, ¿ya? Para cada uno de los países, pero trabajando sobre lo que la comunidad andina ha obtenido. Entonces, así funciona el arancel. Hasta el momento está claro. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna, licenciado. ¿Sí? ¿No lo tienen entonces? Ya. Entonces queda claro. Ahora, ¿qué particularidades tendrá? Por ejemplo, voy a copiar esto mismo aquí al lado y vamos a hacer una diferenciación. Entonces, va a existir, por ejemplo, si comparamos entre grupos de países, va a existir otra asociación. Y esto vamos a hacer, por ejemplo. Vamos a comparar con lo que es el Mercosur. Y le voy a poner de diferentes colores. Por ejemplo, sabemos que esos ya son lo mismo. Pero, por ejemplo, aquí voy a cambiar de color. ¿Ya? Ahí, por ejemplo. Entonces va a existir, sabemos que es a nivel mundial el sistema armonizado, los 6 primeros dígitos. Pero sabemos que existe, por ejemplo, en Sudamérica existe el Mercosur. El Mercosur. Entonces, ¿quiénes son parte del Mercosur? El Mercosur es Brasil, está Argentina, está también Uruguay, está también Paraguay y está esos países. Entonces, si comparamos el uno y el otro, el de la izquierda con el de la derecha, vamos a fijarnos que en qué se diferenciaría el dígito de la nomenclatura de la comunidad andina. Se va a diferenciar en los dígitos 7, 8 y 9 y 10. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, del lado derecho, esto va a ser, por ejemplo, de Brasil. Entonces, para Brasil se diferencian estos 2 dígitos. Entonces, si se ven claramente en estas diferenciaciones, en estas divisiones, fíjense,
Para todo el mundo van a ser igual en los 6 primeros dígitos. Para los restos de los países se va a ir diferenciando en los otros, en el 7, 8 y el 9 y 10. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, ¿de dónde viene todo Sí, eso? licenciado. ¿Se acuerdan que hemos visto la resolución del Ministerio de Hacienda que dice de la anandina? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la resolución? Está diciendo, esos primeros 6 dígitos yo lo estoy aceptando. Y lo que he hecho en Bolivia es, sobre la base de la anandina, eso que está resaltado, lo que acabo de resaltar, estoy trabajando con el dígito 9 y 10. Eso es lo que yo estoy haciendo. Eso está diciendo, en otras palabras, la resolución. Ya voy a volver a publicar lo que estaba, el de la resolución. Ya, entonces, por eso, fíjense en el segundo párrafo, dice de la anandina. Por esa razón está hablando, básicamente, eh, por esa razón está hablando específicamente de la anandina, ¿no? A ver, mientras van pensando, voy a llamar lista de acuerdo a cómo están conectados aquí, antes de que se nos acabe el tiempo. Ya. Apasa, está Arismendi también, Aro también, Atahuichi también, Beltrán está, Calani está, Calizaya Flores está, después está Canqui, Capian, Carvajal, Chávez Blanco está, Choque Espinosa está, Choque Huanca está, después está Chura, Cruz Lima, perdón, Cruz Luna también está, Cruz Quisver, Díaz está, Espinosa está, Hernández está, Flores Catacora está, después Flores Laura está, Flores Limachi está, González está, Gutiérrez está, Herrera está, Huanca está, Huaycho está, está Janco está, López está, Machicado está, Magne está, Mamani Elanoca está, Mamani Fernández está, Onofre está, Ortiz está, Pérez está, Pilco Maita está, Pinedo está, Poma está, Quispe Condori está, Quispe Vila está, Ramos Huachalla está, Ramos Mercado está, Rodríguez está, Tarqui está, Tola está, Torres Aliaga está, Torres Quispe está, Vargas Nina está, Vargas Centeno está,
Vázquez Mamani está, Velarde Machicado está, Villalba está y Zambrana. Ya hemos llamado lista. A ver, jóvenes, ya es hora, ya es tiempo, así que, por favor, el día lunes nos vamos a conectar, este lunes. Entonces,